Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase. El tema de esta clase va a ser el lenguaje y la memoria. Empezamos hablando un poco sobre el tema, tocando un breve juego mental. Vamos a poner a ejercitar un poco esa memoria. Va a ser una ronda sencilla la primera. Voy a darle 5 segundos para pensar la respuesta. ¿Cuántos conos había en la imagen anterior? ¿De acuerdo? Prosigamos. Eran 3. ¿Lo lograron? Espero que sí. Si así es, eso significa que pueden tener bien desarrollada su memoria a corto plazo. Dicha memoria a corto plazo tiene una duración entre 15 y 30 segundos, ya que, como se puede notar, es limitada. Y en este tiempo se pueden retener propiedades físicas de la estimulación. También otra característica importante es que es auditiva, ya que tiene también un enfoque fonético, articulatorio y lingüístico. También es conocida como memoria de trabajo, pues está en capacidad de procesar y almacenar información simultáneamente. Esto le permite tener la posibilidad de que puede que nada se olvide, pero simplemente perdamos la capacidad de acceder a dicha información otra vez. Hablemos un poco también sobre los sentidos. Los sentidos representan lo que es perceptible, hacen referencia a la representación mental de esto que se percibe. ¿Cómo es que percibimos esto? ¿Cuáles son los sentidos? Pues los que ya conocemos de toda la vida: el olfato, el tacto, el oído, la vista y el sentido de paladar. Hablando un poco de esta percepción, tenemos que representa esta representación mental del mundo físico a través de los sentidos. La función perceptiva también posee dos elementos principales, que son el reconocimiento y la caracterización de las impresiones sensoriales. De nuevo, lo percibido por los sentidos. Algo importante a resaltar respecto a los sentidos es que no es perceptible algo que los sentidos no están diseñados para percibir. Un ejemplo de esto puede ser la mente. Pasando con la atención, un tema también sumamente interesante. Vamos a hablar un poco sobre el modelo de Posner y Peterson, postulado en 1990. Este propone que existen tres sistemas neuronales de atención que interactúan entre sí. Veamos cuáles son estos. Tenemos primeramente el sistema de orientación, encargado de orientarse, valga la redundancia, espacialmente, justo hacia estos dichos estímulos. Como segundo, tenemos al sistema de atención focalizada. Es el que interviene en esta sección de respuesta cuando ponemos atención a la selección antes de proceder con la acción, como ocurre cuando se han de dar respuestas, por ejemplo, rápidas, al momento. Y como tercero, tenemos al sistema de alerta. Este se asegura de que lo que se necesite para llevar a cabo eficientemente una tarea esté activo, puesto que usualmente la estimulación es bastante baja. También hablaremos un poco de algunos sistemas de la atención. Vamos a hablar un poco sobre el nivel operativo, el nivel táctico y el estratégico. El nivel operativo está asociado a la velocidad, pues es el principal factor que se tiene que tener en cuenta para que este nivel funcione correctamente, y juega un papel relevante, puesto que el control es relativamente bajo. En el nivel táctico tenemos a la velocidad como también una parte importante, pero también más enfocado hacia el control, para la prevención de errores, más que nada. A este nivel se pueden hacer énfasis a dos distinciones: la atención focalizada y la atención dividida. También a nivel estratégico es importante ese control y que sea supervisado, que tenga este proceso atencional, y ponerle control a este proceso atencional. A ese nivel es donde es más difícil separar los papeles puramente atencionales de los ejecutivos durante cualquier tarea, especialmente porque todos los procesos ejecutivos están fuertemente cargados de control atencional para poder ser llevados a cabo. Siguiendo, tenemos uno de los temas principales de esta clase, el lenguaje. Tenemos que el lenguaje se trata de conocer cómo y cuándo se entiende una frase. Como ahorita mismo estamos llevando a cabo esta clase, ustedes son capaces de entender lo que estoy diciendo, puesto que se entiende lo que estoy diciendo. Su papel es fundamental en la comunicación
como previamente ejemplifiqué, y en la formación de la conciencia. El lenguaje es un proceso psicológico superior, que tal como es complejo y tiene su origen social, también está mediatizado en su estructura y es consciente y voluntario por su forma de funcionar. Hablando de otro estudio realizado por Willoud en 1825, él lo que hace es publicar un informe. En él se concluye que el lenguaje hablado existen tres aspectos importantes: la función intelectual, el uso y la articulación de palabras, y que tales funciones podrían desaparecer cuando, en todo caso, existiese una lesión de los lóbulos anteriores del cerebro, especialmente en el izquierdo, enfatiza él mismo. Procedemos con algunas características del lenguaje. Tenemos principalmente que el lenguaje parece ser una verdadera propiedad de la especie, exclusiva de la especie humana, en lo esencial y parte común de la herencia biológica que compartimos con poca variación entre los seres humanos. Un ejemplo de esto es que no somos capaces de comunicarnos con los animales. También el lenguaje está estrechamente relacionado con el pensamiento, la acción y las relaciones sociales. En el C, tendríamos que el lenguaje es relativamente accesible al estudio. Hagamos énfasis a la palabra relativamente, puesto no tenemos un conocimiento total del mismo. D, el lenguaje tiene tres dimensiones, ya que es una forma de comunicación social, también es un instrumento para la actividad intelectual y por último es un método de organización y regulación cognitiva. Faltan tres más a las que haremos énfasis. Como letra E, tenemos que el lenguaje se puede dividir en el lenguaje impresivo o decodificador y en el lenguaje expresivo o codificador. También tenemos F, el lenguaje tiene tanto una estructura vertical como horizontal. Entendamos la vertical como una paradigmática y la horizontal como una sintagmática. Y por último tenemos que el componente semántico del lenguaje hablado incluye tanto el sentido como el significado. Y por último, el lenguaje es relacional en naturaleza. Vamos a tener nuestra segunda prueba de la clase. Esta va a ser una ronda un poco más difícil. Pregunta: ¿cuáles fueron las primeras tópicas a revisar en este curso? Puede que no se acuerden en este momento. Si no se acordaron, tranquilos, es normal. Pero si se acordaron, tal vez es porque prestaron atención. Y es una memoria un poco antigua, puesto que está, en todo caso, guardada en su memoria a largo plazo. Vamos a hablar de la memoria a largo plazo como un almacén de persistencia y con capacidades ilimitadas, en el que la información almacenada puede que permanezca inactiva o latente hasta que necesitemos hacer uso de ella, hasta que haya una exigencia del medio que nos haga poner en función esos conocimientos que ya tenemos. Un ejemplo podría ser en esta clase que ustedes están en este momento. Puede que recuerden algunas de los temas que estoy tocando en este momento por clases anteriores, por lecturas realizadas, etcétera. También se habla de la memoria episódica, que es descrita como un sistema que recibe y almacena información sobre episodios o sucesos fechados temporalmente, así como las relaciones espaciotemporales entre ellas mismas. La memoria y el aprendizaje. Vamos a tener a los procesos de la memoria de diferentes maneras. Primeramente, vamos a tener las operaciones de codificación, que son fundamentales para entender el almacenamiento de la información dentro de la memoria. También tiene la función de reducir y transformar la memoria, siendo capaz de contener el material más importante y eliminando lo que simplemente no nos funciona en el momento. Por otro lado, tenemos las operaciones de recuperación. Esta contiene un elevado número de nodos y cada nodo corresponde a un concepto y existe etiquetado como palabras, de tal manera que en el proceso de aprendizaje, cuando aparece una palabra, se accede inmediatamente a ese conocimiento relevante, poniendo una etiqueta de frecuencia a ese nodo. Estos nodos nos van a funcionar como asociadores para que seamos capaces de entender lo que se está recordando. Por otro lado, tenemos los procesos de olvido. Primeramente, el desuso, que básicamente lo que se refiere
es que los procesos de memoria hacen su propia selección de material importante y cuál simplemente no es tan importante y podemos olvidarlo. Y bueno, evidentemente se pierde aquel que menos se usa. Úsalo o piérdelo, básicamente. Y por otro lado tenemos las interferencias entre memorias. Es algo más que el mero paso del tiempo, pues se da cuando una información nueva es mezclada con otra previamente conocida y posiblemente es el mecanismo más común de olvido, cuando puede que en esta clase ya hayan conocido bastante información de la que les estoy proveyendo y simplemente su memoria al ya conocerla la inutilice o la borre. Hablemos un poco sobre el aprendizaje y la memoria. Tenemos a diferentes autores de diferentes escuelas que han postulado la semejanza entre estas dos definiciones, memoria y aprendizaje, pero no son lo mismo, pero por supuesto que sí están asociadas. Tenemos al aprendizaje como el proceso a través del cual se adquiere nueva información y la memoria es la consecuencia y la exigencia del aprendizaje en la persistencia del mismo. Uno aprende, el otro lo retiene. Hasta que los efectos de este aprendizaje no son duraderos, no se conoce que se ha aprendido un nuevo trabajo. A esto lo podemos entender como la repetición o el mismo enseñanza de la escuela, por ejemplo. En la escuela repetíamos diferentes procesos, diferentes materias, diferentes ecuaciones, hasta que lo comprendiéramos. Si en todo caso hicimos esa dicha operación en la escuela de matemática una sola vez, puede que no la recordemos de nada. Y no es posible clasificar ese entendimiento como aprendizaje. Se denomina también el aprendizaje como el resultado de muy diversos tipos cambios en diferentes. Ok, vamos a recapitular esta parte. Pues aunque sean cambios que van a propiciar, lo que van a propiciar el aprendizaje, se ha demostrado que las alteraciones en la eficiencia y la eficacia sináptica puede estar directamente relacionado con aprendizaje conductual. Puede ser la habituación, sensibilización y acondicionamiento clásico. Muchas gracias por escuchar y poner atención durante esta clase. Espero poder estar en un diferente momento con un diferente tema para proveerlos de más información. Gracias.